quería usar el sermón de hoy para compartir con vosotros dos luces, no lo puedo llamar de otra manera, que he tenido esta semana acerca de la Virgen María y la Sagrada Escritura. La primera luz es cuando hace unos días, los que rezamos el breviario, leímos el pasaje de Esther. La reina Esther es un personaje que prefigura a la Virgen María. No me voy a extender sobre este tema, pero Esther es vista como una figura, una imagen de la Virgen María que trae la salvación sobre su pueblo. Pues bien, hay un pasaje en el libro de Esther en que el rey Asuero, rey de Persia, le dice: pídeme lo que quieras, te daré incluso hasta la mitad de mi reino. Aquí, en los sermones, muchas veces he explicado una opinión personal, pero no sin un cierto fundamento, a mi parecer, que la Virgen María vale tanto o más que la Iglesia. Pues bien, esa afirmación encontraría en que Esther, imagen de María, y Asuero es imagen de Dios en ese libro. Pues bien, el rey que representa a Dios le dice a la que representa a la Virgen María: te daré la mitad de mi reino. Fijaos que es un modo misterioso, poético de decir: vales tanto como todo lo demás. Dice la mitad, podría ser más de la mitad o algo menos. Aunque, como ya expliqué en el sermón de cuál es la santidad de María, no es una cuestión tanto de cantidad, sino de calidad. ¿Cómo se valora la calidad? ¿Cómo se valora una santidad mucho mayor? No es lo mismo que acumular sacos de trigo o manzanas. La calidad es algo más complejo de valorar. Aún así, sí que yo me atrevería a afirmar eso, que la santidad de la Virgen María misma, vale más, en la balanza pesa más que toda la Iglesia. Y aquí tenemos este versículo. Otro pasaje en el que yo meditaba esta semana era cuando Jesús confía a Juan, a su madre a Juan. Me preguntaba lo siguiente: la Iglesia la dejó en manos de Pedro como cabeza de los apóstoles, como pastor sobre los pastores. ¿Y por qué no escogió a Juan? Juan era el predilecto, Juan era el que más profundizó en todas las palabras de Jesús. Juan fue el que no le abandonó en la pasión, por eso nos pudo dar un relato tan detallado de lo que sucedió. Fue el único que estuvo al lado de la cruz. Juan demostró en ese momento tener más amor, en ese momento ser más fiel. Tenía una mirada más profunda en los misterios de Dios. ¿Por qué Jesús entregó la Iglesia a Pedro en vez de a Juan? Evidentemente, una respuesta es: Dios hace lo que quiere. Otra respuesta es para dejar claro que una cosa puede ser el amor y la teología y otra la jerarquía. Pero se me ha ocurrido una razón más que me parece muy bella. Si Juan, como parece, fue el primero de los apóstoles en el amor, era un místico, era el más querido, el único que apoyó la cabeza sobre el pecho de Jesús, al único que le confió ciertas cosas, por ejemplo, quién iba a ser el que le iba a entregar. Por eso, precisamente, Jesús a Juan le entrega lo más importante, que no es la Iglesia,
sino la Virgen María. Precisamente Juan, por ser el predilecto, a él le dice: toma, te doy lo más querido que tengo, la Virgen María. A Pedro le daré la Iglesia. Él será la cabeza de toda la Iglesia. Me parece un pensamiento muy bello que no se me había ocurrido hasta esta semana. Y también aquí se ve cómo Dios no quiso poner todos los dones solo en una persona, sino que quiso distribuir. A un apóstol le dio la Virgen María, que la custodiase, que la acompañase, era el custodio de la Virgen, Juan. A otro le dio el encargo sobre toda la Iglesia, el ser cabeza, Pedro. E incluso hay una distinción más que tenemos. A Pablo le entregó la teología, el ser el gran teólogo, el ser el gran glosador de la teología acerca de Cristo, acerca del reino de los cielos. Tenemos estos tres casos en un grupito tan pequeño. Quizás hizo más divisiones entre los 12, es decir, repartió sus dones entre ellos y no lo sabemos, Pero desde luego 3 sí que sabemos, y uno no tuvo las 3 cosas: la mayor teología, la Virgen María, y encima el ser cabeza de la Iglesia. A Dios le gusta repartir sus dones. La única cosa que podemos aspirar a más es al amor, pero los carismas, los encargos eclesiales, etcétera, le gusta repartirlos entre sus siervos. Pues nada más, he querido en este sermón compartir estas luces que a mí me sorprendieron y que me ayudaron todavía más a valorar la figura de la Virgen María. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la misma confianza del ciego del Evangelio, oremos al Señor Jesús diciendo: acuérdate, Señor, y ten piedad.